Hola, voy a hablar de la película, se llama Tres metros sobre el cielo. Es una película romántica y dramática sobre dos adolescentes, Hugo y Bobby, de mundos opuestos que se enamoran por primera vez. Ah, Esta película se estrenó en 2010 en España. Es para los adultos y adolescentes para ver. Y voy a hablar de la realidad de amor y especialmente el primer amor. Y creo que esta película es fantástica y muy realística. Y me gusta cómo esta película es diferente de las otras películas dramáticas. Es extraordinaria porque no solo muestra las cosas positivas o los buenos tiempos entre dos personas en una relación, pero también las cosas negativas y los problemas y las luchas, porque la mayoría de parejas tiene problemas o muchos problemas, y aunque las personas que sí sembra, que parecen perfectas, y es importante para los espectadores, para saber de no es necesario o normal para una relación ser perfecto. No es supuesto ser perfecto con la persona perfecta, ah, y esta película muestra casi el opuesto, muestra que el amor es ver una persona imperfecta perfectamente, y que dos personas pueden estar enamorados, pero no se llevan todo el tiempo. Y esto está loco que en realidad, ah, en realidad, con respecto a la mayoría de parejas. Y finalmente, yo creo que vale la pena de ver esta película, porque si una persona quiere aprender más de primer amor, él o ella debe ver 3 metros sobre el cielo, porque creo que muestra dos lados de primer amor muy bien. Y sí, hay muchas cosas que vienen cuando dos personas están enamorados por primera vez, y no todos son buenos, porque siempre van a haber muchos problemas en las relaciones. Y en esta película muestra si una persona en una relación no cambia para el mejor, como Hugo, quien continúa sus acciones violentas para la pareja. En este caso, Bobby, la novia, no puede estar en una relación con esta persona, porque esos problemas individuales los separa a las dos. Y sí, es porque creo que esta película es una buena película romántica para ver, porque muestra los dos lados de amores negativos y los positivos. Sí, gracias por ver este video. Chao.